día, ¿cómo les va? Quiero agradecer ante todo la invitación a UNICEF. Siempre es una excelente oportunidad para transmitir lo que vamos pensando y construyendo en la disciplina de neurociencia y pobreza y también para aprender, como siempre. Voy a organizar mi charla en torno a 3 aspectos. El primero es darles una síntesis lo más actualizada posible, pero síntesis al fin, de cuál es la evidencia neurocientífica contemporánea en los estudios de pobreza y cerebro, las implicaciones que tiene esta evidencia para el diseño de políticas o intervenciones y algunas direcciones futuras. Con respecto al primer punto, quiero compartir con ustedes 2 conceptos básicos. Uno es que, en términos de nuestra disciplina, el desarrollo es conceptualizado como un proceso complejo que involucra la descripción de distintos atributos, al menos en estos niveles de organización. A nivel individual, que vendría a ser este rectángulo desde el genético molecular, pasando por el neural y llegando al conductual, y por supuesto a nivel ambiental, con lo que eso implique conceptualmente, involucrando el ambiente físico, social y cultural, de manera tal que durante el desarrollo de una persona se producen influencias bidireccionales. Por otra parte, el impacto de la pobreza sobre las trayectorias de estos desarrollos que involucran estos niveles de análisis y esta complejidad en esta dinámica de avance, es función de al menos 4 aspectos. Algunos se han mencionado de manera explícita, otros implícitamente. Primero es la acumulación de riesgos. Y la acumulación de riesgos parecería estar funcionando, es la hipótesis que manejamos, en base a cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de regulación del estrés. Pero por otra parte también es importantísima la susceptibilidad individual, tanto al ambiente como a lo que ocurre tanto al ambiente familiar como a lo que ocurre en los ambientes educativos formales e informales. La concurrencia de adversidades, que estaría basada más en mecanismos que tienen que ver con el aprendizaje, y acá quiero hacer una aclaración. Si bien nosotros estudiamos poblaciones que están caracterizadas por pobreza fundamentalmente y tratamos de controlar otros aspectos, la pobreza nunca viene sola, viene con abuso, viene con dificultades de privaciones de distinto tipo, y hay una gran diversidad de fenómenos de pobreza y de adversidades alrededor de cualquier comunidad en distintos lugares del mundo. Y por supuesto el tiempo de exposición a las privaciones, tanto materiales como simbólicas. Habiendo expresado estas 2 ideas, que quiero que sean las que estén atravesando permanentemente lo que voy a comentar, quiero compartir con ustedes este gráfico que muestra la cantidad de artículos publicados desde el 2003 hasta la fecha. El 2003 es el primero que aparece, en donde se publican artículos empíricos, no revisiones, no comentarios, con uso de tecnología neurocientífica que involucra las que conocemos hoy en día como las que generan neuroimágenes, o incluso la combinación de neuroimágenes con metodologías que analizan fenómenos moleculares. Esto es importante porque muchos de los conceptos que se estuvieron revisando sobre la base neurocientífica que se estuvo compartiendo durante esta mañana tienen que ver con estudios previos hechos con población con material post-mortem y con algunos atributos que pueden ser, por ejemplo, la sinaptogénesis o la formación de sinapsis, que son esas curvas que nos muestran que para distintas áreas del cerebro hay distintas tasas de producción de sinapsis y después poda. Estos estudios son estudios que muestran qué es lo que ocurre a nivel de la estructura y de la función del sistema nervioso central utilizando las técnicas contemporáneas. Algo importante de comprender en esto es que la mayor cantidad de diseños que forman parte de estos artículos, fíjense que son solo 81, perdón. A la fecha son 81 artículos. Es bastante poco para lo que es la producción de un área. Y esperamos que de aquí hacia fin de año aparezcan otros 10 como máximo. Por supuesto que hay una tasa de crecimiento importante, pero estamos en un número en el mundo en donde el diseño de esos estudios es fundamentalmente sincrónico. Son fotografías, no son películas. No nos muestran qué pasa con el cerebro en pobreza durante el tiempo. En el 77% de los casos, por supuesto hay otros 33% que sí. Los niveles de análisis son fundamentales, la mitad son estructurales y la mitad son funcionales. Y acá es muy importante entender algo. Cuando yo tengo una imagen de la estructura cerebral, no puedo decir que a partir de esa imagen, no puedo inferir una función si no tengo un diseño adecuado para poder que me dé cuenta de la actividad en esa área durante la resolución de una tarea. Y es muy importante esta diferencia para las implicancias que tiene la evidencia. Y por otra parte, el 82% de estos estudios surgen de Estados Unidos, de 9 grupos de Estados Unidos. Con lo cual es importante tener en cuenta que el tipo de pobreza y el tipo de cultura que están detrás de esas evidencias tienen esa particularidad.
sabiendo que el desarrollo también toma aspectos culturales y sociales, es un dato muy importante tener en cuenta que impulsa algo de las direcciones futuras que les voy a comentar. En síntesis, el ingreso familiar, la educación y ocupación de los padres han sido asociados sistemáticamente en estos estudios con cambios volumétricos en la superficie y el grosor de distintas áreas de la corteza cerebral y también con cómo están conectadas. Por otra parte, los cambios en esa activación, cuando son estudios funcionales, se asocian a cambios durante tareas en las que hay que resolver ejercicios que tienen demandas de atención, memoria episódica, aprendizaje y lectura. Esas son las áreas sobre las cuales más hay evidencia. Y por otra parte, cuando queremos entender, es decir, estos son estudios que nos muestran asociaciones. Cuando yo asocio una variable con otra, todavía me falta explicar por qué razón están asociadas. Está claro, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, maneras de ver la causalidad, estudiarla, que es muy complejo, son estudios de intervención, en donde yo puedo controlar aleatoriamente, puedo repartir sistemáticamente los errores en un grupo control y de intervención, y también parcialmente con estudios de asociación que me muestran cómo funcionan distintos factores como mediadores. Entonces, cuando se hace eso, lo que encontramos además son diferencias cualitativas en los cambios volumétricos y funcionales. ¿Qué significa esto? Según el nivel económico-social. ¿Qué significa esto? Que hay chicos, primero, que toda la evidencia es probabilística, se basa en comparación de grupos. En cada grupo puede haber chicos, incluso pobres, que puedan lograr buenos puntajes en lectura y matemática. Eso es importantísimo, la diversidad dentro de las muestras. Y hay chicos que pueden lograr eso a expensas de otros recursos neurales. Hay estudios que muestran que en matemática y en lengua eso ocurre por igual en poblaciones con y sin pobreza, pero a partir de recursos neurales, de la activación y de estructuras cerebrales que están distribuidas en distintas áreas. Eso es muy importante porque nos pone en un lugar en donde tenemos que discutir si las asociaciones que estamos viendo son déficits, y eso tiene una implicancia determinada, o si son formas de adaptación maleables. Recuerden que la plasticidad, si bien se va reduciendo después de la primera década de vida, sigue teniendo una actividad muy importante durante la segunda y tercera década de vida. Después ya se pone un poco más difícil. Con respecto a los mediadores, se han identificado factores tanto individuales y ambientales asociados fundamentalmente a estrés y estimulación en el hogar, en los ambientes de crianza, y involucran factores moleculares hasta conductuales, ¿sí? Y del ambiente familiar. Por otra parte, la eficiencia de diferentes sistemas neurales puede ser modificada por intervención más allá de los 3 años, y de los 5 años incluso. Hay solamente 2 estudios publicados que muestran eso. Son los 2 en Estados Unidos. Uno es con chicos pobres con los que se trabajó en una intervención atencional y además se trabajó con los padres respecto del manejo de la regulación del estrés en el hogar, hecho por el grupo de Helen Neville en la Universidad de Oregon, Estados Unidos, publicado en 2013, en el que se muestra algo muy importante y es que se recupera esto. Esto se llama el efecto atencional e implica una mejora en la atención después de la intervención utilizando electroencefalografía. En los diagnósticos previos de este grupo mostraban esto en diseños sincrónicos, fotografías. Esto es una película. Y lo que están mostrando es que ese sistema es plástico y se pudo recuperar con esa intervención. Otra cosa parecida ocurrió con un grupo del MIT en Estados Unidos, en Boston, que está publicado como primer autor, Romeo, pero está el doctor Gabrieli como jefe de este grupo, que es un grupo muy importante, donde analizan chicos con problemas de lectura y ven después de una intervención específica mejoras en la lectura y cambios estructurales en áreas asociadas. Después hay otros 2 estudios de intervenciones, uno con chicos del proyecto Bucarest y otro con un grupo de chicos afroamericanos que se los intervino a los 11 años y se los evalúa a los 25, donde se ven imágenes pero se toman al final de las intervenciones. En estos estudios la metodología es usarlo antes y después, lo cual permite controlar mucho mejor cuáles son los mecanismos implicados. En síntesis, la pobreza se asocia con cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, por supuesto. Estas asociaciones son mediadas por factores individuales y ambientales que involucran fundamentalmente por ahora al estrés y a la estimulación durante la crianza y pueden modificarse por intervenciones experimentales. Esto es, en síntesis, algo que hay que tener en cuenta. Recuerden que sobre la causalidad de esas asociaciones todavía hay mucho por recorrer. El segundo punto tiene que ver con cuánto valor tiene esta evidencia para informar el diseño de políticas y eventualmente, en el mejor de los casos, poder
participar en la implementación y en la evaluación. La evidencia permite apoyar las hipótesis que se han venido trabajando, que los otros compañeros de este seminario han venido trabajando. Por supuesto que la infancia temprana es importante y hay que invertir. Nadie lo puede poner en duda y la evidencia que tenemos nos muestra eso también. No obstante, es necesario para la neurociencia hacer mucho más específico cuáles son los aportes, porque no están claros que las asociaciones puedan informar tan directamente en distintas comunidades con estos niveles de diversidad y de influencias bidireccionales durante el desarrollo, qué es lo que de la ciencia del cerebro se puede informar específicamente. Y en ese sentido hay 4 aspectos que son necesarios trabajar en la investigación, que son identificar los momentos oportunos para intervenir durante y después de los periodos sensibles. Hay investigadores que están intentando incluso modificar la apertura y cierre de los periodos sensibles. ¿Cuál es el significado psicológico de estas asociaciones? Porque la imagen cerebral me dice del funcionamiento de millones de células, pero no necesariamente me está diciendo del significado que tiene. Por asociación con tareas cognitivas o con tareas autorregulatorias, motivacionales o lo que fuera, puedo inferirlo por asociación, pero es necesario especificarlo mucho más. Y en eso estamos trabajando, obviamente. Tenemos que trabajar muy bien sobre la diferencia entre adaptación y déficit y ver si el déficit realmente es algo que se convierte en algo inmutable o no, porque las intervenciones nos están mostrando que no hay inmutabilidad durante el ciclo vital. Hay intervenciones que están mostrándonos en pacientes adultos la posibilidad de modificar por intervenciones específicas estructura y función. Y, por supuesto, los mecanismos causales. Este conjunto de agenda de investigación que corresponde a la actividad científica también amerita inversión para poder encontrar respuestas a preguntas que se están haciendo los policymakers. Entonces, creo que la intersectorialidad en este punto es muy importante, porque nosotros tenemos un montón de preguntas que podrían eventualmente ser exploradas, pero de ese conjunto grande de preguntas hay un subconjunto que son de interés de varios sectores. Eso requiere inversión, y también es inversión para la primera infancia y para la adolescencia. Y hay que ser inteligentes en cómo invertir, porque si podemos contestar algunas preguntas, vamos a contribuir al proceso de toma de decisión en el diseño de políticas. Eso es lo que creemos hoy en día en el área. La evidencia es muy promisoria, pero es preliminar. Tenemos 20 años de historia. La pobreza viene siendo estudiada por la educación, la sociología y la psicología del desarrollo desde hace 9 décadas. Y en algunos casos desde la Revolución Francesa. La neurociencia entra en esa discusión hace 20 años. No estoy hablando de los estudios de estrés ni los estudios de enriquecimiento ambiental que se empezaron a hacer en California en la década del 60, sino los estudios que les mostré, estos 81 estudios que aplican las técnicas modernas con preguntas actuales. Por otra parte, esto implica que tenemos que tener cautela, porque tenemos que evitar sobregeneralizaciones y errores conceptuales. No hay un periodo único determinante del desarrollo en los primeros 3 años de vida, y al respecto les recomiendo un libro escrito por el doctor Pérez Escamilla con Polit, publicado en 2014. Tenemos el PDF, pero no es fácil de comprarlo, está en español, se los recomiendo y les recomiendo a los profesores de las universidades que se los den a sus alumnos, porque está muy bien explicado por 2 expertos en el área que trabajaron durante más de 3 o 4 décadas, cómo es que no es posible pensar en los periodos críticos como un periodo único y un determinante único del desarrollo de la vida adulta. También tenemos que revisar ahí las teorías del capital humano, porque una cosa es pensar en términos de Gary Becker y otra cosa es pensar en términos de Amartya Sen u otros. Es muy diferente. La intersectorialidad implica que discutamos estas cosas para mejorar mucho y afinar mucho las respuestas que necesitamos para avanzar en el diseño de intervenciones. Específicamente el concepto de epigénesis yo tendría mucho cuidado, los biólogos moleculares me advierten todo el tiempo que las marcas epigenéticas no pasan de generación a generación, no modifican el ADN, modifican la vida del individuo, pero no todavía la progenie. Hay solo 2 excepciones en experimentación animal de eso, tengamos cuidado con eso, hay que ser cautos. Y por supuesto tenemos que profundizar el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Algunas direcciones futuras. Yo coincido con muchos de los compañeros que hablaron hoy que los blancos específicos y momentos oportunos de intervención deben involucrar a las áreas de estrés, sueño, ejercicio físico y nutrición. Áreas que están siendo trabajadas por nuestras comunidades a través de distintas políticas públicas. Es importante que revisemos las maneras de hacerlo en función a la evidencia que vamos generando en distintas disciplinas, no solo la neurociencia. En este caso es muy importante el trabajo con las grandes bases de datos, porque grandes bases de datos con información de distintos niveles de organización y eventos durante el tiempo, como por ejemplo lo hace Young Lives, son muy útiles para poder incorporar teorías psicológicas del desarrollo que nos permitan definir qué factores y mecanismos en distintas comunidades son aquellos a los que le tenemos que prestar atención para el diseño de políticas
dirigidas a distintos niños en distintas subpoblaciones comunitarias. Es importante que también tengamos en cuenta la pertinencia cultural de las concepciones que tenemos de infancia, los modelos y los diseños de intervención. Esto lo hemos discutido con Rafael varias veces, es decir, está muy bien que haya paquetes básicos de cuestiones universales que tengamos que tener en cuenta en todo el mundo. Pero hay aspectos de la crianza o la concepción del valor instrumental o intrínseco de la concepción de infancia que nos dan los sociólogos de la infancia desde los 90 a esta parte, que lo tenemos que tener en cuenta. No es solo el futuro, también es el presente de los chicos lo que importa. ¿Sí? Eso es crucial. Y para los maestros y los médicos y todos los trabajadores sociales que están todos los días con las familias, esto es muy importante. Y tenemos que tener cautela con el uso y la aplicación de estandarizaciones culturales. No miedo, cautela. No evitarlo, sino hacer buenas discusiones, entender si sirve, por qué no, si estamos teniendo en cuenta lo que la comunidad pretende. UNICEF en el informe de 2005 fue muy claro respecto de no utilizar, en el Informe Mundial de la Infancia, de no utilizar fórmulas. Tenemos que tener siempre cuidado de no volver a poner sobre el tapete la posibilidad de las fórmulas. El Gran Norte y el Gran Sur no se llevan bien en eso, hay que discutir un poco más. Pero eso no implica que las ideas no sirvan. Tenemos que mejorar nuestros espacios de discusión. Y tenemos que apuntar a la innovación en la aplicación tecnológica, sobre todo en neurociencia, y en el diseño de algoritmos que nos permitan contribuir a la toma de decisiones. Les voy a dar unos ejemplos que estamos trabajando en nuestro grupo. El primero de ellos tiene que ver con el uso de tecnología de electroencefalografía durante la realización de intervenciones en las escuelas. Llevar a los chicos al laboratorio para hacer estudios de electroencefalografía es muy complejo. Y aparte los estudios de laboratorio están alejados de lo ecológico. Esto no resuelve el problema ecológico, pero sí nos permite obtener una información de nivel neural en un contexto donde vamos interviniendo que es un poco más habitual para los chicos. ¿Por qué es importante meter la electroencefalografía, que es mucho más barata y eficiente que el escáner de la resonancia magnética funcional o estructural? Porque hay estudios que nos muestran en la última década que a veces hay diferencias por nivel socioeconómico que la vemos a nivel conductual y no a nivel neural y viceversa. Y cuando vemos algo a nivel neural y no a nivel conductual, tenemos oportunidades de intervenir de manera diferencial. Ese es el valor de incorporar estas tecnologías. Por otra parte, cuando tratamos de incorporar las visiones ecológicas del desarrollo, hemos generado en el contexto de una agencia gubernamental un algoritmo de derivación diversificada. Cada uno de estos es un anillo, este es el del desarrollo, este es el del temperamento que lo modula y este es el del hogar, en términos de involucramiento materno y seguridad del hogar, en donde yo puedo jugar a combinar los riesgos. Y en función a eso puedo tener distintos tipos de intervenciones. Lo importante de acá no son los instrumentos que usamos, sino la lógica, y los anillos se pueden ampliar. Esto nos ha permitido, por ejemplo, identificar, acá uso solo dos anillos, el central, en estos casos, y acá también, están mostrando el nivel de riesgo del lenguaje y la cognición, y en este caso el externo, el del soporte familiar, para una población de casi 2.000 chicos de la ciudad de Liverpool, porque fue una consulta hecha por docentes de la ciudad de Liverpool a nuestro grupo. Y en este caso lo que vemos, fíjense estos dos, que están absolutamente inversos, nos permiten ver que hay un subgrupo, todos son importantes, pero señalo acá para dar un ejemplo, en donde esto me permite ver que hay no hay ningún problema en este grupo de chicos con su nivel de desarrollo de lenguaje y cognición, pero sí en el soporte familiar y acá la inversa. Las decisiones que tengo que tomar en los dos casos son distintas. ¿Sí? Si yo utilizo instrumentos con una línea teórica, basados en una línea teórica o en otra, es una decisión de cada profesional. ¿Sí? Esto nos permite hacer georreferenciaciones de los distintos aspectos. Esto está basado en información de la Ciudad de Buenos Aires, donde hemos hecho intervenciones cognitivas con nuestro grupo. También nos permite hacer seguimientos de chicos que empiezan con mucho riesgo y a través de las intervenciones, cada una de estas es una evaluación, nos permite ir viendo cuáles son aquellos que terminan en un grupo de riesgo diferente al que empezaron y tratar de ver cuáles son los factores que hicieron que esa trayectoria tomara esas formas. Entonces individualizamos un poco más los subgrupos en donde podemos hacer un tipo de intervención u otra. Y finalmente, muchas gracias. Gracias.